Muy buenas tardes, ¿cómo están? Cerramos este mes de noviembre aquí en la entrevista hablando de Vigo y haciéndolo pasando por su puerto, por el puerto de Vigo. Tenemos hoy con nosotros a su presidente, Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Presidente, conocíamos hace unos días los datos de los puertos de España con ese incremento de más del 3% en octubre en cuanto a tráficos. ¿Cómo ha sido este mes de octubre para el puerto? Bueno, el mes de octubre ha sido fabuloso, sobre todo en dos términos. Primero, en el tráfico de coches, ha sido el puerto que más ha movido en tráfico de coches. Cuando hay una tendencia en todos los puertos de bajada, pues el puerto de Vigo tiene una ligera subida, además complementada con que se están moviendo coches o piezas de coches a través también de contenedores. Yo creo que es positivo, creo que es el segundo o tercer mes donde el puerto de Vigo es el primero a nivel de España en movimiento de coches. Y luego movimientos de contenedores, que realmente el crecimiento ha sido muy grande, y bueno, eso también nos está suponiendo muchos reajustes. Es casi un crecimiento en el último mes de octubre de un 40%, casi muy difícil de asimilar a veces esos crecimientos tan brutales. Y por daros un dato, yo creo que a día de hoy, si no hemos pasado ya los 5 millones de toneladas, estamos a punto, si no sois mañana, estamos a punto de pasar los 5 millones de toneladas, que era el objetivo, y aún nos queda todo el mes de diciembre. Por lo tanto, en lo tocante al acumulado, los datos son buenos y también ese cierre de 2024 se prevé que va a ser bastante bueno. Sí, yo creo, siguiendo un poco la previsión, va a ser año histórico, se va a batir todos los récords, además con una diferencia, no hay graneles, porque el otro año era 2007 con muchos graneles, tanto líquidos como sólidos, y esto es todo mercancía general, mercancía de valor añadido vinculado con la industria, y yo creo que es un dato para estar orgulloso y con una capacidad de puerto complicada, es decir, estamos en determinadas terminales como contenedores o coches, una saturación del 95%, que es realmente muy complejo de gestionar. También en lo tocante al acumulado, en esos datos que ofrecían Puertos de España, decía que el puerto de Vigo sí que había bajado en cruceristas, un 13%, y sin embargo este puerto, el otro gran puerto gallego, en cuanto a cruceros, Coruña, subía un 21%. Para el próximo año, el 2025, es el año grande, el año fuerte de Vigo en los cruceros. Va a ser un año fuerte. Coruña por ahora va a tener más cruceros que Vigo, creo que anda en el orden de 170, 180. Nosotros consideramos que 100, 110 o 120 es un número óptimo para nosotros, y no se trata de intentar competir en todos los ratios, porque realmente no es posible. ¿Cuál es la ventaja que tiene Coruña? Realmente es la cercanía que tiene a Inglaterra y Alemania, que les produce, pueden ir los motores de los barcos pues más lentos, menos consumo de combustible, y eso les da una situación. Pero vuelvo a decir, nosotros estamos contentos tanto con este año y sobre todo con el que viene, que pasaremos, yo entiendo, de los 110 cruceros, y bateremos también el récord para Vigo de cruceristas para el próximo año, más de 250.000 cruceristas. La otra cara de este alza de los tráficos, de este incremento de los tráficos, es esa denuncia que conocíamos en las últimas horas de los transportistas de contenedores, que decían que había pues una sobrecarga en la terminal de Guixar. ¿Qué medidas está tomando el puerto? ¿Qué medidas van a tomar? Sí, esto nosotros sabíamos cuál era la situación. Se nos ha dado una serie de factores. Por un lado, campaña de Navidad. Por otro lado, este crecimiento que ya estaba teniendo el puerto con los tráficos de Stellantis y con las nuevas líneas de fruta, y además pues la situación de la Dana de Valencia pues ha hecho que determinados tráficos se desviaran hacia Vigo. Entonces eso ha sido como la tormenta perfecta, y realmente nosotros entendemos de que hay una situación complicada, y sobre todo los transportistas al final son los que se encuentran más dañados debido a las colas de espera. Pero como sabíamos cuál era la situación, ya la semana pasada pues tuvimos reuniones con las asociaciones de transportistas más representativas, con la terminal, con aduanas, y hubo dos reuniones donde se hicieron un plan de acción para intentar mitigar esta situación. ¿Qué mejoras se plantearon? Escuchándoles a todos. Por un lado, abrir más tiempo la terminal, se abre a las 6 de la mañana en vez de a las 8 de la mañana para intentar tener un mayor tiempo de distribución. Se ha buscado que había una parada al mediodía debido a la estiba y al convenio de la estiba para la comida, cuando hacían doble turno. Se va a intentar negociar con ellos para que no se haga, entonces no se pare a esa hora. Y luego la comunicación, un sistema informático, además de comunicación con los transportistas y con el cliente final, para que sepan cuándo está su contenedor operativo, para intentar de esa manera programar. Y también estamos viendo
pues una de las quejas que había para la entrada, cuando hay acumulación de entradas de vehículos, pues hablando tanto con la Guardia Civil como la organización de la Autoridad Portuaria, para que las colas sean dentro del puerto y no afecten a la parte exterior. Es un poco las medidas que ellos han transmitido y lo que estamos haciendo es un seguimiento de cómo va evolucionando, y luego también hemos creado un grupo de comunicación vía WhatsApp con las distintas empresas y terminalistas y asociaciones para ir comunicando estas y hacer un seguimiento, que yo creo que es lo más importante. Que hay un problema, lógicamente con un crecimiento del 40% lo hay, pero que para el puerto de Vigo es clave buscar soluciones, y pensamos en todos, en los transportistas, y así se lo hemos transmitido, y no lo hacemos por una cuestión de queja o de denuncia, sino porque creemos que es nuestro trabajo buscar soluciones. Por eso nos hemos reunido antes de esta queja y ya había planteado todo el camino a hacer. Aún hablando de transporte, como curiosidad, la pasada semana aquí en Vigo, en el puerto también hubo una gran operativa por ese movimiento, por ese transporte de 3 grandes piezas de un molino industrial. ¿Cómo fueron todas las maniobras, la operación? Fue increíble. Yo que he podido ver las imágenes, que venían desde una empresa ubicada en Porriño, y realmente debido a las dimensiones tan grandes, y cada vez la tendencia es que sean más grandes estas dimensiones de estas grandes piezas, pues tuvieron que diseñar un sistema de transporte para cuando tenían que pasar por debajo de los puentes pudiera bajar la altura del remolque para poder pasar. Realmente es sorprendente cómo se puede hacer una ingeniería del transporte para poder llegar. La única forma de llegar estas grandes piezas es a través de la calle Coruña, y luego van o bien hacia Bouzas o bien Orillamar hacia la zona a puerto. En función de las dimensiones que tengas, se busca una ubicación. La próxima semana o antes de final de año tenemos otra carga bastante importante en la zona de Guisar, y realmente pues este año hasta ahora llevamos unas 250 piezas especiales, y realmente parece que es un tráfico que tiene un buen futuro, que va a crecer, y estamos hablando de unos 2.000 empleos. Presidente, le tenemos que dar la enhorabuena porque recientemente ha sido nombrado, no lo quiero decir mal, coordinador de puertos a nivel europeo. ¿Cómo ha sido este nombramiento? Sí, ya tenía hace 3 años me habían nombrado para el espacio atlántico. Parece que el resultado de los grupos de trabajo y de nuestra forma de hacer la cosa le ha gustado a la Comisión, y ha querido crear un grupo donde una tanto el Atlántico como el Mediterráneo como el Mar del Norte, y la idea es establecer la estrategia hacia la descarbonización, la estrategia europea, utilizando los grupos de trabajo, donde están dentro de esos grupos de trabajo tenemos a Clunaga, tenemos a nuestros centros tecnológicos, tenemos a centros tecnológicos de otros países, y la idea es ir estableciendo ese mapa de ruta, sobre todo tendiente a la descarbonización, tanto de los puertos como también de las flotas. Son muchos los barcos que tienen que irse adaptando, no existe una tecnología totalmente diseñada, y nosotros lo que hemos propuesto es ir haciendo prototipos de barcos para los prácticos, para los remolcadores, para algunos barcos de pesca, ir testando cuál es la mejor tecnología, que se pueda testar, y luego ya puede ir a la implementación, y eso puede augurar un buen futuro para los astilleros a nivel europeo, y por tanto también a los de Vigo. Y queremos que Vigo esté escribiendo ese mapa de ruta, que no lo hagan otros. Yo creo que es importante, sobre todo porque tenemos el know-how tanto tecnológico como de los sectores. Y galardones también para el puerto, para 2 proyectos diferentes en sostenibilidad, en estrategia de sostenibilidad, que ha recibido también la pasada semana. Sí, estamos muy contentos. Llevamos 15 premios internacionales. Yo creo que debemos ser de los puertos que más galardones tiene. Y estos 2 últimos, uno ha sido en Burdeos, por un proyecto con Energy Lab, sobre crear una red del uso del hidrógeno y de soluciones para el uso del hidrógeno. Y otro ha sido en Andalucía, el SunBlue, de integración puerto-ciudad, con el proyecto Living Port, que yo creo que es el proyecto que más, del observatorio submarino que tenemos ahí en la LASE, que es el proyecto más premiado que tenemos en estos momentos en el puerto. Yo creo que debe tener ya 3 o 4 premios internacionales. Creo que seguiremos cosechando éxitos. Estoy deseando de que empiecen ya las obras que van a ser en breve de Piraos do Solpor en la zona de Bouzas, y yo creo que ese proyecto aún va a eclipsar al que tenemos del observatorio, pero creo que es una manera que a nivel internacional que sigan viendo que el puerto de Vigo hace bien las cosas en materia medioambiental, y que sea un poco el puerto que marca el camino. Yo es algo que me enorgullece, y que deberíamos todos los días estar contentos con eso. Y, presidente, ¿cómo avanza la senda azul del puerto, el proyecto, esas obras?
Pues estamos ahora en una fase importante que están asfaltando, además hacía mucha falta porque estaba en unas situaciones con tanta pieza especial y esa zona estaba bastante dañado el firme y bueno, parece que para final de año estará lo que es la parte gruesa del proyecto acabada, pero bueno, como digo, es un proyecto que empieza pero no acaba. Para mí esa senda azul es la vertebración de esa integración entre puerto-ciudad, que hay que ir sumándole nuevas propuestas, que es un trabajo a seguir hablando, para seguir complementando, que sea inclusivo. Al final el puerto, el otro día teníamos una reunión por todo el Estado donde hablábamos sobre la inclusión entre puerto y ciudad y yo creo que al final el puerto también es de los ciudadanos y también de los usuarios que trabajan, los 14.000 trabajadores que hay dentro del puerto. Y hacer ese puerto que sea amigable, que sea inclusivo, que además va a tener una señalética que vale para personas con discapacidad visual o para personas con distintas formas de entender la realidad, yo creo que es importante, que tenemos que trabajar con las asociaciones. Creo que darle las gracias a todas las asociaciones por estar ayudándonos a mejorar ese proyecto y esto no puede parar, o sea, realmente ahora cuando diseñemos nuestro plan estratégico y nuestro plan de infraestructuras, yo creo que también tenemos que diseñar ese plan de futuro de integración puerto-ciudad. Es una senda de algo más de 1 kilómetro, casi 2 kilómetros, ¿no?, que parte desde Plaza da Estrela hasta el Paseo de Bouzas. ¿Se puede unir quizá también con ese proyecto de Peiraos do Solpor? Al final son 7,5 kilómetros de senda. 7 kilómetros. Sí, tú es que andas muy rápido. Sí, va a quedar unido y claro, lo bueno es que en una parte va a estar el observatorio submarino, va a haber información de la LASE y en la otra parte acabará en el Paseo de los Peces y en Peiraos do Solpor. La idea es que sea y consigamos la certificación de senda azul porque va a tener pues señalética e información a nivel medioambiental que sea inclusivo para que también se conozca la parte del fondo del mar y todo lo que se está haciendo y también de la historia. La idea es que se pueda conocer y pasear por la historia de nuestros astilleros, por la historia de nuestras conserveras, toda esa historia del puerto que tiene más de 100 años, que yo creo que en pocos sitios hay empresas que tienen más de 100 años como tiene Vigo y yo creo que esa bandera hay que dársela a conocer a todo el mundo que pase y, como no, a los vigueses. Ponerla en valor. Presidente, esta semana, este miércoles, firmarán un convenio con el puerto de Lisboa, el puerto de Vigo, en cooperación. ¿De qué se trata este convenio, este acuerdo? Sí, llevábamos más de 10 años detrás de esta firma de este acuerdo. Tenemos muchas sinergias. Yo con el puerto de Lisboa llevamos trabajando en el Comité de Sostenibilidad de la Asociación Europea de Puertos y ambos puertos tenemos una estrategia muy clara en crecimiento azul, a nivel de crear lugares de innovación, formación para los trabajadores. Y, como no, también los cruceros, algo que tenemos es esa parte de integración tanto puerto-ciudad como de cruceristas y yo creo que es establecer una línea de colaboración y de reuniones periódicas con el puerto de Lisboa que se va a extender a más puertos. Hoy mismo me llamaban ayer que Setúbal se quiere también adherir y seguramente también hagamos este preacuerdo con Setúbal allí en Lisboa en la conferencia de puertos y ciudades que empieza mañana. Pues la idea es ir extendiéndolo y hacer esa fachada atlántica con una colaboración y yo creo que esa bandera que tenemos de Puertos Azules, que con ese reconocimiento nos abre esas puertas de colaboración con cualquier puerto y que nos enriquece a ambas partes. Yo estoy muy satisfecho y creo que va a ser un gran hito y además dentro de esa conferencia de puertos ciudades a nivel mundial que es ahí en Lisboa, pues hacerlo dentro de ese encuentro yo creo que marca esa idea que tenemos ambos puertos de estar integrados, de ser modernos, de ser inclusivos y para mí es un éxito. Esa firma tiene un valor muy especial. No sé si tienen acuerdos parecidos con otros puertos también de aquí de España. No, que yo sepa el puerto de Lisboa no, sí había en su día un acuerdo entre Coruña y Leixões. La idea que tenemos, y así se lo hemos transmitido y creo que ambas partes, es ir integrando. Creo que tenemos un buen destino, que es la fachada atlántica, tenemos incluso como destino crucerista, mi objetivo no es competir, yo creo que no tenemos que competir en materia, por ejemplo, de cruceros o de turismo entre puertos, sino ofrecer un destino conjunto y al final que nos beneficie a todos. Y yo creo que ese objetivo
objetivo lo tenemos y creo que es una filosofía distinta a otras que había hace mucho tiempo de pelearnos con el puerto de Leixões, con Coruña, con Lisboa. No, yo creo que tenemos un destino, y más en esta situación geopolítica internacional. Es un espacio, este espacio atlántico es un espacio seguro, es un espacio muy interesante con un clima bastante bueno para los cruceristas y creo que tenemos que explotarlo. Pues Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, muchísimas gracias por estar aquí, semana intensa para el puerto, así que aquí finalizamos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de contaros las cosas que van pasando en el puerto. Pues estamos pendientes. A ustedes también muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Recuerden que pueden volver a ver este programa en televigo.com, a la carta y también a través de nuestras redes sociales. Gracias.